Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Camilo Tovar. A continuación voy a efectuar la exposición correspondiente al proyecto de investigación de la práctica pedagógica investigativa número 2, ¿sí? El cual elegí las aplicaciones de las matemáticas en el ejército. Como agenda, entonces voy a tratar los temas de lo que es el título, la base del título, la caracterización del escenario de práctica, la introducción, el marco teórico, el planteamiento del problema, la descripción de las etapas de investigación-acción, en lo que se refiere al proceso de exploración, reflexión, planificación, acción, observación, sistematización, evaluación y finalmente unas conclusiones, ¿sí? El título elegido para la propuesta investigativa fue Aplicaciones de las matemáticas en el ejército. Cabe resaltar que esta fue una investigación de tipo descriptiva. La caracterización del escenario en que se implementó pues fue el escenario de la estrategia LIMAT de la UNAD, cuyos participantes son estudiantes de licenciatura en matemáticas que cursan diversos semestres de la licenciatura. Se hubiera querido realizar con personal de la educación castrense, pero pues esto no fue posible por temas laborales. En introducción, entonces tenemos que la idea es aterrizar el hecho de que las matemáticas o la aplicación de las matemáticas están vivos en los conflictos bélicos. Las podemos encontrar en los lanzamientos de proyectiles, el diseño de fortalezas, los mensajes cifrados en criptografía, situaciones del campo de batalla en lo que responde a teoría de juegos y probabilidades y demás. Entonces se encuentran bastante de estas aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, fue lo que conllevó finalmente al lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. El marco teórico o colchón teórico en el que se soporta todas estas situaciones analizadas de aplicaciones en el contexto militar es un colchón teórico de lo que es la mecánica clásica o la mecánica newtoniana, en el que se basa pues en los pilares fundamentales de las tres leyes de Newton. La primera de ellas es lo que es la ley de inercia, de la segunda de ellas la segunda ley de Newton y la tercera de ellas la ley de acción y reacción. Entonces toda esta parte de la dinámica como descripción de las causas del movimiento y toda esta parte de la cinemática como descripción del movimiento como tal. Recorte F. Entonces, retomando y reorganizando las ideas, es el diario vivir de la sociedad y de la experiencia militar el que nos lleva a plantearnos y a concientizarnos de que las aplicaciones de las matemáticas están presentes en el contexto de índole militar en el Ejército de Colombia. La descripción de las etapas de investigación-acción pues, se dividió en cuatro etapas, en la cual la primera de ellas fue la fase preparatoria, en la cual consta de una etapa reflexiva y de diseño, en el que se toma como base la experiencia en el ámbito de 11 años, en este caso particular, y se planifican cuestionamientos efectuando la estructuración de la investigación. La segunda fase de ellas fue la fase de trabajo de campo, en el que se recolectan los datos necesarios acerca de las aplicaciones de la matemática en el contexto militar, los más relevantes a consideración propia, y se comienza todo lo que es el proceso de análisis de los datos más relevantes. Posteriormente se siguió la fase de análisis, en la cual se realiza como tal el análisis de los datos de manera cualitativa y cuantitativa y una obtención de resultados para la verificación de las conclusiones y finalmente una fase informativa, que es la difusión que se hizo en la implementación de la propuesta y que se presentan por los resultados finales y se difunden como tal. El diseño metodológico con el que se contó fue uno que usa un enfoque mixto, en el que se combina el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. En este sentido, cualitativamente se exploraron lo que fueron las fuentes documentales, manuales rectores, documentos rectores de la institución, y cuantitativamente se explora y se explican algunas de las cosas más evidentes que pueden relacionarse en el contexto militar. Entonces, en las dimensiones a intervenir, pues se tuvieron en cuenta la conceptualización, la modelación, el cálculo y la resolución de problemas. ¿Sí? En las técnicas se implementaron algunas como la entrevista, la revisión documental, la observación, las pruebas, los cuestionarios y los análisis cuantitativos de datos. Actividades, consultas de bibliografía en contexto, uso de apps matemáticas, simulaciones multimedia, problemas de aplicación, recursos obviamente humanos y bibliográficos para lograr indicadores como el reconocimiento de conceptos fundamentales de la teoría, la modelación de situaciones en base a un conocimiento previo y la selección de estrategias adecuadas para la resolución de problemas. Entonces, entre los enfoques que se procuraron orientar, se vio parte de lo que fue orientación militar en la proyección estereográfica del cuerpo de la Tierra, considerada como una esfera, que si bien es achatada, se proyecta estereográficamente en un plano bidimensional y a este plano se le establece una métrica, ¿sí? Lo que nos va a dar origen a un sistema coordenado dentro de este mapa bidimensional que va a constar de líneas o ejes verticales que van a traducirse en meridianos y líneas horizontales que van a traducirse en paralelos, ¿sí? De acuerdo a un origen de coordenado que es el punto de Greenwich, ¿sí? Y a la línea horizontal, que es la línea del Ecuador, y sobre esa se establece la métrica, y tenemos un sistema coordenado por el cual, mediante conversiones de acuerdo a una escala, 1 a 25.000, 1 a 50.000, 1 a 100.000, se tienen unos factores de conversión que mediante unas reglas de 3
se puede entonces hallar las métricas y ubicar la posición de las coordenadas en los puntos en un mapa cartográfico específico. Otra de las aplicaciones, encontradas es lo que es el lanzamiento de proyectiles, llámese el lanzamiento de morteros en cañones, morteros de 81, 60 y demás, ¿sí? En el que se usa todo este colchón teórico de cinemática bidimensional basado en leyes de Newton, ¿sí? En el que tenemos pues que podemos a ciertas distancias alcanzarlas variando lo que es el ángulo al que apuntamos y demás, los tiempos de vuelo y demás, ¿sí? Que es la base teórica para lograr situaciones pues más complejas de objetivos a una altura diferente al mismo sistema de lanzamiento, por ejemplo. Ahí vemos ese lanzamiento de un mortero de 81. También tenemos aplicaciones en lo que son los tiros de precisión mediante unas miras que se tienen en la fuerza, que tienen retículas a base de una escala en mils y en MOAs, ¿sí? Mediante esas retículas se puede establecer o apreciar distancias de los objetos a los que se encuentra, ¿sí? De acuerdo pues a una conversión que se hace en una aplicación de una fórmula en el que se mide la cantidad de mils que cubren por totalidad la altura del objeto y se tiene en cuenta para apreciar distancias. Se tiene el registro, uno de los registros de un tiro de precisión efectuado a más larga distancia está sobre los 2.900 metros, es decir, casi los 3 kilómetros. También tenemos aplicaciones en lo que es las predicciones y más que todo aquí enfocado a lo que es predicciones climatológicas. Por ejemplo, en periodos o en etapas de lluvia se puede emplear mediante una técnica estadística de regresión lineal en la que por medio de unos valores que obtenemos de la observación podemos lograr adecuar todos estos valores a una ecuación lineal en el que obviamente la variable independiente va a ser el tiempo y vamos a poder obtener una predicción bastante ajustada de acuerdo a unos parámetros que se tienen en lo que quiere decir la correlación y la varianza de los datos. En teoría de juegos tenemos, por ejemplo, la elección de los cursos de acción, que son las rutas, por decirlo así de alguna manera, o las secuencias que se van a llevar a cabo para realizar una operación militar, en el que se tienen en cuenta una serie de puntos, ¿sí? que restan y suman puntos a la toma de decisiones. Entonces se le da un ponderaje a cada uno de estos puntos susceptibles de análisis y se hace acá una matriz de análisis de peso en lo que se llaman unos juegos de guerra en el que podemos obtener un puntaje para un curso de acción y un puntaje para el otro. Y debido a esta comparación, pues vamos a escoger, por ejemplo, el de mayor puntaje para elegir la ruta que se va a usar o el curso de acción que se va a implementar. En la dinámica del combate cuerpo a cuerpo, básicamente se tornan las aplicaciones en lo que es el concepto del centro de gravedad de los cuerpos, que si uno hiciera el cálculo del centro de gravedad de un cuerpo humano, pues resulta que este centro de gravedad estaría ubicado aproximadamente en lo que es la distancia del ombligo. Si se logra desplazar ese centro de gravedad, pues se logra obtener lo que son proyecciones en sistemas de combate cuerpo a cuerpo. I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Como decía, en los movimientos tácticos también se tienen en cuenta, por ejemplo, esto es un análisis cartográfico en el que se ven unas cotas o curvas de nivel que representan elevaciones. En las elevaciones se toman en cuenta lo que son las pendientes, que son básicamente la relación que existe en las variaciones verticales respecto a las variaciones horizontales, para determinar y darle un porcentaje de elevación a las colinas y ver la mejor elección de la ruta a tomar. Entonces, como conclusiones, tenemos que en el ejército, como en diversos contextos, pues se hace claro tener en cuenta todas estas poderosas herramientas para con las que el ser humano puede apoyarse para diferentes aplicaciones, en especial o en particular, sin hacer excepción de ellas, lo que es el contexto militar y el uso en el ejército, ¿sí? Entonces, la experiencia durante el componente práctico, pues el escenario de práctica basado en lo que fue el factor de enseñanza, formación y evaluación, un aprendizaje basado en competencias en el que se logró reconocer pues la concientización de cada uno de estos temas o cada uno de estos conocimientos compartidos que se hace necesario en un aprendizaje de calidad de educación matemática en el que se quiere aterrizar los conceptos para dar una mayor prioridad a la aplicación de los conocimientos matemáticos. Los elementos que se deben de tener en cuenta en un aprendizaje de calidad de la educación pues es esa combinación de conceptualización y aterrizaje a la aplicabilidad, ¿sí? Y cómo desarrollar el aprendizaje de calidad según el escenario práctico, en especial de la virtualidad, mediante el uso de todas estas herramientas de las tecnologías de información y las comunicaciones como un apoyo tecnológico al proceso de aprendizaje. Gracias. Como último, pues dejo esta frase de Robert Oppenheimer: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos.
Robert Oppenheimer, en relación pues a que lamentablemente a veces el uso de la ciencia ha llevado a cabo pues algunos de los desastres también más imponentes que ha causado el ser humano en lo que son bombas nucleares y bombas atómicas. Gracias por su atención.